Gloria a Dios. Algunos me están mirando como diciéndome, ¿qué va a hacer este hombre con esa piedra? No tengan miedo, que no se le va a tirar a nadie, ¿eh? La voy a dejar aquí durante toda mi predicación, para que se vea bien. Buenas tardes. Otro anuncio importante, este que comentó Juani, hay muchas personas, en el cual yo me incluyo, que no se nos da bien el tema de internet y los ordenadores. Yo soy malísimo. Menos mal que tengo hijos jóvenes que me ayudan en todo. Y ya me anotaron y ya... sí, es importante que si quieres ir al culto, puedes aprovechar a Sami, que es un as de la informática, y él en 2 minutos ya te va a anotar. Y otra cosa importante es que estamos valorando, pero claro, tendríamos que ver qué demanda hay de contratar un bus para ir a Palma, porque claro, el domingo por la tarde es complicado con los buses. Un bus, si ocupamos 55 plazas, el precio más o menos son 5 euros por persona, es muy barato. Y también hay buses más pequeños, que son 16 plazas, que valen 10 euros más o menos. Os digo, yo sé que es un poco precipitado, pero ahora nos han contestado el viernes. A través del grupo de hogar, puedes llamar a tu responsable. Hoy mismo, si tú te interesa, lo del tema del bus, también a Sami o a Cecilia, algún responsable, a Manolo, a Juan, a Magela, a mí, nos dice que te interesaría el tema del bus, y tomamos nota y vemos a ver si podemos contratar un bus para ir al culto de la tarde. El de la mañana creo que ya está ocupado. Pero bueno, nada, yo lo dejo ahí y si os interesa va a ser un buen tiempo. Pues muy bien. Ahí tengo mi piedra que nos va a acompañar. Juan, capítulo 8. Quiero compartir la palabra del Señor hoy. Juan 8, versículo 1. Juan 8, versículo 1 dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo se acercó y él sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La pusieron en medio y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. Y Moisés nos ordenó en la ley apedrar a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Le preguntaban esto con la intención de ponerlo a prueba y tener motivo con qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir con el dedo en el suelo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar una piedra contra ella. Jesús, volviéndose a inclinar, siguió escribiendo en tierra. Ellos al oír esto y acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando por los más viejos hasta los más jóvenes. Jesús se quedó solo con la mujer. E incorporándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le preguntó, mujer, ¿dónde estaban quienes te acusaban? ¿Nadie te condenó? Ella respondió, nadie, Señor. Entonces le dijo, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Esta es una porción preciosa de la palabra del Señor y es una enseñanza, creo yo, es una enseñanza preciosa para cada uno de nosotros en estos tiempos. Yo quiero hablarles, no sé si tienes el título, perdonados. Perdonados. Qué importante es saber gestionar el perdón. Saber que hemos sido perdonados. Vivir como perdonados. Servir como perdonados. Relacionarnos como perdonados. Llevar nuestra vida familiar como perdonados. Llevar la relación con nuestros hijos como perdonados.
Quien se siente perdonado, sabe perdonar. Quien siente y sabe que ha sido perdonado por Dios, es capaz de perdonar a otros. Y hoy, hermanos, hoy vamos a conmemorar la Santa Cena. No es una costumbre mensual. Es un acto de obediencia y es un acto de cruz. Tiene que ver con la cruz, tiene que ver con la entrega, tiene que ver con la última noche de Jesús, que junto a sus discípulos partió el pan. Y en esa cruz fue crucificado por ti y por mí, para cargar nuestra culpa. Él ha llevado a esa cruz nuestros pecados. Entonces, hermano y hermana, nosotros necesitamos vivir como perdonados. Necesitamos ser conscientes y tener la certeza de que podemos acercarnos al Padre como hijos perdonados. Eso nos va a ayudar muchísimo a la hora de gestionar el perdón. La falta de perdón y el no sentirse perdonado es una carencia que cada vez afecta más a nuestra sociedad. La falta del perdón ha dado lugar al rencor, a la ira, al dolor, al sufrimiento, ha roto familias, ha roto matrimonios, ha roto relaciones entre hermanos de sangre, hermanos de fe, ha hecho estragos en la sociedad y hace hoy en día estragos en familias distanciadas por la falta de perdón. Qué importante es saber perdonar, pero un perdón profundo, un perdón genuino, ese perdón que no vuelve más, ese perdón que queda en el olvido. Qué importante es saber perdonar. La Iglesia, hermanos, hermanas, no está exenta de estas carencias. A nivel personal y a nivel colectivo es un tema que necesitamos tratar y necesitamos cuidar permanentemente. A nivel de familias, a nivel de matrimonios, necesitamos revisar permanentemente nuestro perdón. La mesa que hoy nos propone el Señor nos trae conciencia de perdón. El Señor nos limpió y el Señor nos ha hecho libres para que hoy tú y yo podamos vivir en esa dimensión. El que no es consciente que ha sido perdonado, vive encorvado, no puede levantarse nunca, porque siempre tiene el peso de la culpa, el peso de esa mochila tan grande y tan pesada que es la culpa. Pero el que vive perdonado puede vivir día tras día con la frente bien alta. El que ha pecado, y hemos pecado todos, hemos sido perdonados. Y gestionar el perdón es un don de Dios. El que pide perdón recibe honra. Qué importante es reconocer y pedir perdón. Y muchas veces ante ese perdón nos encontramos con una actitud hostil. Y este tema tiene tantas connotaciones, tantas derivaciones que se pueden hacer muchísimas predicaciones acerca del perdón y hay muchas palabras para hacer muchas predicaciones acerca del perdón. Yo he elegido este pasaje porque me parece muy fuerte la religiosidad de estos escribas, arrastrando a esa mujer porque había cometido un pecado. ¿Y cómo? Quedaron todos con esa piedra en la mano, sin ser capaz uno de ellos de arrojar una piedra sobre ella. Necesitamos, hermanos, vivir como viven aquellos que creen en el perdón, que viven como perdonados. Porque si no, no podremos entender la dimensión y la bendición que significa poder perdonar. Poder perdonar es poder empezar otra vez, es dar una oportunidad.
es no guardar rencor en nuestros corazones. El rencor, el orgullo, carcome el corazón del hombre, envejece los huesos, encorva a las personas. Consideran conmigo que hoy estamos viviendo tiempos donde hay mucha carencia de perdón. Mucha carencia. Yo conozco mucha gente, muchas familias, que tú dices, es tan sencillo arreglar este problema como sentarse y pedir perdón. Y están años y años sin hablar, generación tras generación, padres e hijos. Qué importante es. La palabra del Señor, hermano, es una guía para nosotros. Y nosotros tenemos que hacerle caso a la palabra del Señor. Si el Señor nos habla, tenemos que hacer caso. Tú has venido en esta tarde, no solamente hoy para celebrar un culto, para cantar al Señor, para estar con los hermanos, has venido a escuchar la palabra del Señor. Y algo el Señor te tiene que hablar. La palabra del Señor tiene la receta para vivir una vida mejor, para poder avanzar y para poder crecer. Este relato que acabamos de leer son polos opuestos acerca del perdón. Por un lado vemos a los escribas y a los fariseos, estos religiosos, que se basaban en la aplicación literal de la ley, excluyendo la gracia, excluyendo el amor, excluyendo la propia vida de Jesús. Porque en la ley dice, si una mujer está cometiendo adulterio, hay que apedrearla. Hoy, hermanos, hoy en el año 2023, podemos vivir en esta misma religiosidad. Y la religiosidad no hace más que empobrecer nuestro evangelio. Empobrecerlo, hacerlo pobre, sin sentido, sin profundidad. Por otro lado, vemos en el polo opuesto la realidad de Jesús, un evangelio y una religión consecuente, coherente con las enseñanzas de la palabra de Dios. La palabra religión y religiosidad no tendría que tener la connotación negativa que tiene. La religión es una palabra positiva, es una palabra buena. Nosotros somos religiosos, en el buen sentido de la palabra. Pero la connotación negativa se refiere a la mala praxis, a desviarse constantemente, tiende a la desviación, al no entender el evangelio. Y hoy en día, hermanos, lamentablemente, y dentro de las iglesias, hay muchas personas que viven en esta religiosidad. La ley dice esto, y esto es lo que tú te mereces. Lamentablemente, vivimos en esa realidad. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser conscientes de que esto no hace más que alejar a las personas. La religiosidad condena, juzga, es prepotente, es orgullosa, es altiva, es ingrata, es vacía, es superficial, no apunta hacia ningún lado. Dice que los religiosos trajeron a la mujer, la trajeron. No dice nada del hombre. Se supone que si la mujer estaba en un acto estaba cometiendo un adulterio, no lo estaba cometiendo sola. No se sabe de ese hombre. Se sabe de la mujer, que la trajeron, no la perdonaron, la arrastraron y evidenciaron su pecado. Pendientes. Los religiosos estaban pendientes de buscar personas para traerlas a Jesús, para humillar a esas personas y para enfrentar al Señor también con la ley. Las sorprendieron. Están permanentemente buscando sorprender. Están buscando permanentemente buscar la oportunidad de sorprender a alguien
en un pecado, pero no para ayudarle, sino para arrastrarlo de la misma manera. La pusieron en medio. Poner en medio tiene que ver con revelar, con acusar. Aquí está esta mujer en medio de Jesús. Y hay personas que disfrutan de revelar los pecados ajenos. Y poner en medio, hermanos, tiene mucho significado. El comentar, el hablar, el divulgar un pecado de otra persona o un error es poner en medio, es traer y humillar a esa persona. Eso es lo que hicieron ellos. Y ninguno de ellos pudo arrojar una sola piedra sobre esa mujer. Porque cuando ellos se enfrentaron a la auténtica religión de Jesucristo, quedó evidenciada su hipocresía. Su conciencia no les permitió tirar ni una sola piedra. Los religiosos no creen en el perdón. Lo suplican, pero no lo aplican. Lo piden, lo exigen, lo reclaman, pero a la hora de aplicarlo no lo hacen. Y hay una historia muy conocida en cuanto a este tema. Mateo 18, 23 dice: por tanto, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzó a hacerlas con uno que le debía 10.000 talentos. Como no podía pagarlo, su señor ordenó venderlo junto a su mujer e hijos y todo lo que él tenía. De este modo le pagaría la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba: Señor, ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. El Señor, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó su deuda. Pero este mismo siervo, al salir, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Cogiéndolo del cuello, le decía: págame lo que me debes. Entonces su consiervo se puso de rodillas rogándole: ten paciencia conmigo, que te lo pagaré todo. Mas él no quiso y lo metió en la cárcel hasta que pagase su deuda. Esto es un religioso que suplica perdón, pero no aplica el perdón. Un talento, para que tengan una idea, un talento podría significar más o menos 6.000 denarios. 10.000 talentos, que era lo que él debía, viene a ser algo así como 60 millones de denarios. Es lo que este hombre debía, 60 millones de denarios. Pero sale y acusa a uno que le debía 100. Esto, hermano, pasa hoy en día en nuestras vidas. Porque tú y yo fuimos perdonados de una deuda mucho mayor de 60 millones de denarios. Todos nosotros fuimos perdonados por el Señor, nuestros pecados. Entonces nosotros no podemos acusar a otros. Estamos haciendo lo incorrecto. Estamos maltratando el perdón. Estamos menospreciando el perdón que hemos recibido. No lo estamos aplicando. No estamos reflejando la vida de Cristo. No estamos reflejando la vida del Evangelio. Si nosotros no somos capaces de perdonar. Esto hacían esos religiosos. Bueno, por eso decía al principio que es importante tomar conciencia de lo que se nos ha sido perdonado. Y solo aquel que vive y camina en el perdón de Dios está en condiciones de ejercer ese perdón con otros. Y hay que entenderlo. Por esto es tan profundo.
cuando nosotros miramos la cruz y el sufrimiento de Jesús, y Jesús mirando a un lado y al otro, le ruega al Padre, perdónales porque no saben lo que están haciendo. Jesús murió hablando del perdón. Jesús vivió perdonando. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Aquí tenemos la piedra. Y cada uno de nosotros somos libres de hacer con esa piedra lo que nosotros queramos hacer. ¿Tenemos a alguien para piedrar? Cógela y apiédralo. Lo más sensato es traer esta piedra a las manos de Cristo, a los pies de Cristo. Porque Dios es el único justo y el único que ha vivido sin pecado. Ninguno de nosotros estamos en condiciones de arrojar una piedra a nadie. El evangelio que propone Jesús, por el contrario, redime, quita el peso de la condenación, justifica y promociona a las personas. Mujer, ¿dónde están quienes te acusaban? ¿Nadie te condenó? Ella respondió, nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Qué bueno, hermano, es saber, como cantábamos hace un momento, que vivimos libres de toda condenación. Yo no te condeno, Dios no te condena. ¿Quién te condena? Jesús es el único libre de pecado y no la condenó. Dios no te condena, no te condenes tú a ti mismo, ni condenes a otro. Por eso, hermano, el Evangelio de Jesucristo nos invita a vivir en libertad. Cuando nosotros cantamos esta canción, estamos declarando que somos libres. Y eso es una verdad en nuestras vidas. No hay barreras. Dios ha llevado nuestro pecado a la cruz a través de Jesucristo, su Hijo. Eso es la esencia y el pilar más importante del Evangelio. Entonces tú y yo hoy podemos decir, soy libre. Y puedes mirar a la cara a cualquier persona y decirle, soy libre. Y por más daño que hayas podido hacer o te hayan podido hacer, con la misma libertad puedes mirar a esa persona y puedes decirle, perdóname. Perdóname. Y si tú te sientes perdonado por Cristo, el paso que vas a hacer, vas a dejar esa piedra a un lado y vas a abrazar a esa persona. Y esto es muy importante, pero no es un acto que se hace en un momento puntual. Yo no perdono un momento puntual, yo perdono por siempre. No me vale después ir sacando ese mismo pecado una y otra vez. Porque eso lo que hace es generar un desgaste sobre el perdonado. Si lo has perdonado y ya está, y eso forma parte del pasado. Forma parte del pasado, no tiene nada que ver con tu presente, ni mucho menos tiene nada que ver con tu futuro. Tú eres una persona nueva y nadie te puede acusar, porque nadie está libre de pecado. Nadie se va a atrever a tirar una sola piedra. Dice Romanos 1:8, del 1 al 4, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Él me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que para la ley era imposible hacer por la debilidad de la carne, Dios lo ha hecho. Por causa del pecado envió a su Hijo en condición semejante a los pecadores y condenó al pecado en su propia carne. Vamos, hemos sido redimidos, vive como un redimido del Señor. Y aquí hay una escena muy curiosa. ¿Qué hacía Jesús?
mientras los religiosos acusaban a esta mujer. Me imagino ellos todos con su piedra, esperando a ver la respuesta del Señor, y el Señor simplemente escribiendo en la tierra. Muchos estudiosos de la palabra imaginan interpretar qué estaba escribiendo Jesús. No se sabe, ni tampoco es lo importante qué estaba escribiendo Jesús en el suelo. Pero hay un dato curioso que me llama mucho la atención. Escribir en la tierra, a mí me habla o me quiero imaginar que es lo que ha hecho el Señor con mi pecado. Lo ha escrito en la tierra. ¿Y sabes qué pasa con la tierra? Con un soplido se borra. Y ya no queda rastro. ¿Has probado escribir en tierra? ¿Cuánto puede durar esa escritura? Minutos, segundos. Cualquier viento se lo lleva. Esto es lo que ha hecho el Señor contigo y conmigo. Ha escrito nuestros pecados en tierra, escribiendo en tierra, dice el Señor. Pero nosotros muchas veces no escribimos en tierra, porque no creemos en la restauración. Él sí. Jesús estaba escribiendo en tierra esperando que alguno de esos religiosos arrojaran la primera piedra contra esa mujer. Ellos no pudieron hacerlo. Se me viene a la mente cuando era pequeño, ahí en Uruguay hacían planchadas. Planchadas eran como techos de hormigón, o cualquier vereda de hormigón que se hiciera. Uno intenta siempre ir con un palito y escribir algo. ¿Has probado hacerlo? ¿Qué pasa cuando tú escribes en ese hormigón? Eso queda para siempre. El hormigón se seca, pero lo que tú has escrito permanece para siempre. Así escribimos nosotros. Muchas veces las faltas o los pecados que otros cometen. Lo escribimos en el hormigón y nunca, por más que venga un viento, por más que eso se destruye con un terremoto que rompa todo, o se va a leer hasta el último día, se va a leer lo que tú has escrito en ese hormigón. Y aquí el Señor nos está enseñando a escribir nuestras faltas y las faltas de los demás en tierra. Porque desaparece. Eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Y necesitamos vivir así. Yo sé, hermanos, que esta es una palabra, quizás hay situaciones puntuales y es muy difícil aplicarla en muchos casos. Pero créeme que te va a hacer una mujer y un hombre libre. Créeme que por más duro que sea lo que tú tienes que perdonar, tú serás libre. Por más daño que te pudieron haber hecho, no hay daño tan importante para que tú lo escribas en el hormigón. Porque eso lo que va a hacer con tu vida va a ser que siempre te va a llevar la mirada a esa marca. Y esa marca va a estar ahí de por vida. Hasta tus últimos días vas a ver esa marca o ese escrito o lo que has escrito en ese lugar. Intenta escribirlo en la tierra y verás que aunque duela, con el tiempo va a traer sanidad a tu corazón. Dios es justo. Y si tú eres un hijo o una hija de Dios, que crees en Dios, crees en la justicia de Dios. Deja que Dios, el Dios justo, se ocupe y no te ocupes tú. Tú intenta escribir sobre la tierra. Ese es el evangelio que propone Jesucristo. Redimir, quitar el peso, justificar, dar una oportunidad. Volver a ser una nueva persona. Esta mujer salió de ese lugar siendo una nueva persona. Y es el tercer punto que yo quiero compartir, que el evangelio del Señor, en tercer lugar, nos libera.
y nos abre nuevos espacios. Yo no te condeno. Vete y no peques más. Ese vete abrió un nuevo espacio para esa mujer, una nueva oportunidad. Esta mujer pudo haber reflexionado en lo que hizo. ¿Por qué? ¿Por qué muchas veces nos asombramos de lo que alguna persona puede cometer? Jesús no se asombra. Jesús vino a redimir, Jesús vino a sanar, Jesús vino a traer sanidad a los enfermos, a los cautivos, darles libertad. El evangelio que Él propone es un evangelio de cosas nuevas. Hay una historia que también me gusta mucho y es la carta de Filemón. ¿Conocéis? Filemón es una carta que está después de Tito, nada, son 20 versículos toda la carta, pero esta carta de Filemón trata del perdón. Trata de Pablo, que es el que la escribe, Filemón, que es el destinatario de la carta, y Onésimo, que era el esclavo de Filemón. No se sabe qué fue lo que le hizo Onésimo en la casa de Filemón. Lo que sí se sabe que para Filemón estaba muy enfadado con Onésimo, muy defraudado. Lo defraudó era un esclavo de la casa, pero ha cometido una falta muy grande para Filemón estar centrado en no perdonar a Onésimo. Entonces Pablo interviene y le dice a Filemón: por eso, aunque tengo mucha libertad en Cristo para ordenarte lo que conviene, prefiero rogártelo y apelar a tu amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además preso por causa de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Él en otro tiempo te fue inútil. Él en otro tiempo fue, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Es que hay un cambio, ¿no? Onésimo fue, pero ahora ya no es lo que era, sino es otra persona. Te lo envío de nuevo, te lo envío de nuevo. Tú pues recíbelo como me recibirías a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por causa del Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino por propia voluntad. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si te causó algún daño o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, que yo te lo pagaré. Y si, hermanos, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, confronta mi corazón en el Señor. Aquí le está recomendando, pidiendo, rogándole a Filemón que le dé una nueva oportunidad a Onésimo. Y esto es lo que pasa cuando el Señor nos dice, vete. Cuando nos vamos siendo una nueva persona. Necesitamos cambiar nuestra mirada. Filemón tuvo que cambiar su mirada acerca de quien había sido su esclavo, quien lo había defraudado, y tuvo que recibirlo en su casa. Y Pablo le dice, recíbelo como me recibieras a mí mismo. Y Filemón tenía mucho respeto por Pablo, era su maestro, era su guía espiritual. Esto fue una lección de perdón que le dio Pablo a Filemón. Cambia tu mirada acerca de Onésimo.
necesitamos, hermanos, hacer ese cambio de mirada radical, mirar de otra manera, mirar con otros ojos, dar una nueva oportunidad. Hermanos, las personas cambian. Amén. Amén. Las personas cambian. Las personas cambian. Y las personas nos equivocamos. La palabra del Señor surge efecto en las personas. Cambia tu mirada. A veces quedamos etiquetando a alguien por algo durante años. ¿Y quién somos nosotros para arrojar esa piedra sobre ese hermano? Tenemos autoridad tú y yo para hacerlo. Si el Señor lo perdonó, si el Señor lo justificó y no lo condena, ¿por qué condenamos nosotros? ¿Tenemos autoridad acaso para hacerlo? No. Y eso nos da libertad a nosotros también. Y nos abre nuevos espacios para vivir con libertad y para vivir con confianza y para vivir siendo perdonados. Qué bueno es un matrimonio que se perdona. Cuánta bendición hay en un matrimonio que se perdona, cuánta enseñanza para sus hijos, para los que los rodean. No te asombres de los pecados. Gózate en el perdón, gózate en la recuperación, gózate en lo nuevo del Señor para ti. El perdón es un don de Dios. En otro tiempo fue, pero ahora es diferente. En otro tiempo sí eras, pero ahora es una persona diferente. El perdón, hermano, es parte de nuestra esencia, de nuestra naturaleza, de nuestro carácter. El perdón es una virtud del Hijo de Dios. No se consiente, no se entiende un Hijo de Dios que no sepa ejercer el perdón. Y el que se siente perdonado vive en una nueva dimensión, vive en una nueva realidad, vive una nueva vida. Y el perdón le da libertad para volver a amar, lo libra del pasado, le quita el peso del dolor. Hermano, la sanidad siempre espera al otro lado del dolor. Siempre, siempre. Yo no sé cuál es tu realidad, pero conozco la mía. Y yo sé que hoy estoy frente a vosotros predicando este mensaje con muchas carencias en este tema, con muchas carencias. Pero le pido al Señor que me dé valentía y amor para poder gestionarlo correctamente. Esta piedra es la piedra que el Señor pone hoy en nuestras manos. Y también nos puede hacer esta pregunta: ¿qué vas a hacer con ella? ¿La puedes arrojar? Quizás tengas más que suficientes argumentos para arrojarla. Puedes tener un montón de argumentos para arrojarla. O puedes optar por llevarlas a los pies de Cristo. Y si la llevas a los pies de Cristo, Cristo lo que va a hacer con esta piedra va a ser trasladarla, transformarla en un escrito sobre la tierra. De esta piedra tan dura y con tanto daño que pueda hacer, Jesús seguro que la va a transformar en un escrito sobre la tierra, que se disuelve, que se va. Necesitamos, hermanos, enfrentarnos a esta realidad del perdón. Y frente a esta mesa, frente a lo que propone el Evangelio, necesitamos revisar nuestro corazón.